Quisiera entonces que fuéramos a la primera carta de Juan. Hoy vamos a terminar el cuerpo de la carta. Ahora 8 días les decía que el cuerpo de esta carta, es decir, lo central y fundamental de esta carta, llega hasta el versículo 12 del capítulo 5. Los versículos 13 al 21 son la conclusión de la carta y por supuesto también la veremos. También veremos la conclusión de esos versículos. Pero hoy vamos a concluir el cuerpo fundamental de la carta. Así que hoy vamos a ver el capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a ver desde los versículos 6 hasta el 12. 7 versículos, muchísimo. De hecho, es la porción más extensa que vamos a ver en toda esta carta. Lo más que habíamos tomado eran 5 versículos, hoy vamos a tomar 7 versículos, pero es necesario porque son una unidad. Entonces quisiera que fuéramos allí a la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Como siempre usaremos como base la traducción Reina Valera 1960. Así que entonces si tiene su Biblia la puede abrir allí en ese pasaje, si no igual estará en pantalla. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es la palabra de Dios. Vamos a ver estos 7 versículos. Antes de ir directamente a nuestro pasaje y estudiarlo, es necesario hacer una aclaración muy importante. Quisiera que por favor me prestaran muchísima atención en esta aclaración que voy a hacer antes de ir a nuestro pasaje. Porque sucede algo. Si de pronto tienes otra traducción, seguramente te diste cuenta que no dice igual. Resulta que los versículos 7 y 8 de este pasaje que acabamos de leer, los voy a volver a leer, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. En los manuscritos en el idioma original, porque la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo en hebreo, algunas porciones en arameo. En el idioma original, en griego, y en los manuscritos más antiguos y más confiables, y quiero decirlo, no soy yo el que le está quitando esto, porque somos llamados a ni quitarle ni ponerle la palabra de Dios, pero en los manuscritos más confiables, esa parte que está allí subrayada no existe. No existe. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos confiar en la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Siempre se ha tenido conocimiento de esto. Si tienes otra traducción, por ejemplo, como la traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la traducción Dios habla hoy, aún la Dios habla hoy, que es una Biblia, una traducción católica, la traducción nueva versión internacional. De hecho, en las traducciones que consulté, las únicas 2 traducciones que tienen todo el texto completo son la Reina Valera 1960, porque ni siquiera la Reina Valera 2015 lo tiene, y la Biblia de las Américas. Pero las otras traducciones, por ejemplo, como la nueva traducción viviente, no tienen esa parte, aún así tienen un asterisco y dicen claramente que esa parte la han omitido porque en los manuscritos más fieles no se encuentra. Solo están unos cuantos manuscritos muy tardíos. ¿Qué significa eso? Que esta parte está en unos manuscritos del siglo X y siglo XI, es decir, de 1100 años después de que fue escrita la palabra de Dios. Así que es posible que alguien lo haya añadido. Pero hoy tenemos conocimiento de esto. Es decir, que ¿cómo quedaría el texto en los manuscritos más antiguos? Quedaría así, porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces me voy a basar en este punto, ¿sí? Es decir, no voy a tomar la otra parte. ¿Por qué? Porque creo, por los manuscritos en el idioma original, que esa parte, la que se omite, no es inspirada por Dios. ¿Sí? Aparte de eso, creo que ni siquiera al quitar esa parte se quita la esencia de lo que el texto nos está diciendo. De hecho, quiero mostrarlo como lo dice la nueva traducción viviente.
Literalmente la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto son tres los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. No es Alex quien le está quitando esto a la palabra, claro, ¿no? No está en los manuscritos más antiguos. Y las traducciones contemporáneas lo quitan. Insisto, aún la Reina Valera 2015 quita esta porción. Coloca un asterisco allí, un pie de página donde nos dice el por qué, ¿sí? Entonces, espero que eso haya quedado claro. Habiendo dicho esto, ahora sí quisiera que fuéramos a nuestro pasaje y le he puesto como título a esta enseñanza precisamente una palabra allí que se repite constantemente: verdadero testimonio. Verdadero testimonio. Y mis hermanos, es que estamos en la época de los testimonios. Parece ser que si hay testimonios es verdadero. ¿A qué me refiero? Si alguien testifica, si alguien nos dice que algo es verdad y sucedió, parece ser que lo creemos. Es que fulano dice que eso es verdad. Les voy a colocar ejemplos de la vida práctica. Los productos que hoy se venden. ¿Por qué se venden? Por los testimonios. A mí me funcionó. Tenga usted un producto que no funcione y vaya a ver si lo venden. Claro, puede ser que usted tenga un producto que no funcione, pero páguele a personas para que digan que funciona y usted vende. Eso es lo que hace la televisión. De hecho, la mayoría de comerciales hoy son con testimonios. Compré el blanqueador y me dejó la ropa impecable. Y usted va y compra el blanqueador y no le sirvió para nada. Suele suceder, ¿no? ¿Cuántas veces la gente dice eso? Vea, tómese esto. Vea, le vendo este producto. Mire, fulano lo probó y, por ejemplo, si es sobre salud, vea, se sanó. Se sanó, eso es milagroso. ¿No es verdad? ¿Pero por qué se vende? Porque hay otras personas que dicen, sí, es verdad. Quiero colocarles el ejemplo. ¿Se imaginan ustedes donde saliera un comercial que dijera, este producto no sirve para nada? Todos los que lo han probado han quedado decepcionados. ¿Usted compraría ese producto? Por supuesto que no. Ahora, esto es risible, pero ahora yo pregunto, ¿será que todos los productos funcionan? Pero todo el que vende un producto dice que es increíble, que es excepcional. Y dice que tiene testimonios de que eso funciona. Porque los testimonios hoy mueven a la gente. Por eso venimos de un contexto donde muchas personas dicen, yo testifico para la honra y gloria de Dios que Dios me sanó una enfermedad. Y no estoy diciendo que esto no pueda suceder. Dios sigue sanando enfermedades. Dios sigue solucionando problemas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Mis hermanos, es verdad que Dios puede sanar tu enfermedad, es verdad que Dios puede solucionar tu problema, es verdad que Dios puede restaurar tu matrimonio, no lo sé, es verdad que Dios puede hacerlo, pero también es verdad que muchas veces Dios no lo hace. Y por eso tú encuentras, sí, muchas personas que dan su testimonio de que Dios hizo esto, pero encuentras otras personas diciendo, ¿y qué pasa con mi vida? Porque en mi vida no sucede. Son millones, se lo aseguro, millones las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús para que les sane una enfermedad y no se han sanado. Muchas personas han puesto su confianza en Cristo para que su matrimonio sea restaurado y no se restaura. Muchas personas han creído, entre comillas, en Cristo para que su problema sea solucionado y no se soluciona. ¿Por qué? Porque quiero decirlo, aunque Dios sigue sanando, aunque Dios sigue solucionando problemas porque Él es Dios y si Él quiere y es su voluntad lo puede hacer, ese no es el verdadero testimonio acerca de Jesucristo. Porque, mis hermanos, insisto, ¿qué hacemos con las personas que no han recibido su milagro? Pero es que a fulano le pasó, a sutano le pasó, a perano le pasó, creyó y Dios le hizo el milagro. Siempre lo he dicho, pero también a veces han ocurrido supuestamente milagros por otros medios. La Virgen de Guadalupe, San Gregorio, el que lee la mano, el tabaco. Y la gente también da testimonios de eso, ¿o no? ¿O no? Pero entonces, ¿cuál es el verdadero testimonio de la palabra de Dios? Porque aquí es donde voy. ¿Qué es lo que tú y yo testificamos? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos de verdad para contarle a las personas qué es lo más excepcional que ha sucedido en nuestras vidas? Insisto, si yo he sido sano de una enfermedad, yo puedo contarles que Dios me sanó. Es más, yo podría contarles muchos testimonios acerca de mi vida. Pero mis hermanos, yo prefiero contar el verdadero testimonio, el cual nos llama la palabra de Dios a contar. ¿Cuál es entonces el verdadero testimonio? Quiero que lo veamos en estos versículos por la palabra de Dios. Veremos esto en 3 puntos principales. Y el verdadero testimonio solo puede venir, en primer lugar, por conocer la obra de Cristo. Conocer la obra de Cristo. Quiero hacer una pregunta. De hecho, ya la estaba haciendo en parte.
hace un momento. Y quiero hacer esta pregunta: ¿qué es lo más increíble, apasionante, que ha cautivado tu corazón en la palabra de Dios y en tu propia vida acerca de Dios, acerca de Jesucristo? Insisto, ¿qué es lo más increíble que ha ocurrido en tu corazón, en tu vida? ¿Qué es lo más increíble que tú tendrías para contarle a otra persona acerca de Dios? ¿Que te sanó de cáncer? Digo, eso es increíble, sí, es un milagro. Pero eso es lo más increíble que tendríamos para contarles a otros acerca de nuestro Dios. Que Cristo vino a darnos salvación y vida eterna. Amén. Que Cristo vino a darnos salvación y vida eterna, pero que yo estaba perdido, que yo era un pecador, que merecía la condenación, y Cristo Jesús vino a salvarme y soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Esa es la obra de Cristo Jesús. De hecho, vayamos a nuestro versículo, porque cuando tú y yo conocemos de verdad a Cristo Jesús, no hay nada más apasionante que esto. Ahora tú me dirás: mira, Alex, yo sé que lo más grande, lo más increíble, lo más importante es lo que Dios ha traído a mi vida, su salvación, pero yo ya lo conozco. Pero te pregunto, ¿de verdad lo conoces? ¿De verdad? Porque quisiera que fuéramos a la primera parte del versículo 6. Dice la palabra de Dios: este es Jesucristo. Esa frase es increíble. Lo que el apóstol Juan, escritor de esta carta, nos dice es: ¿quieres saber quién de verdad es Jesucristo? Es este. ¿Quién es Jesucristo? El que sana, el que soluciona problemas. Él lo puede hacer, pero en esencia Él no es un sanador. O bueno, a no ser que creamos que lo que Él sana es nuestra alma. Él puede sanar, pero muchos no lo sanan. Pero cuando de verdad creemos en Cristo Jesús, Él sí salva. Y dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Muchos han discutido qué significa el agua, qué significa la sangre. Bueno, lo interesante es que el apóstol nos está diciendo no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar que la sangre es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿o no? Pero ¿qué significa el agua? Algunos creen que es el nacimiento de Jesús, otros creen que es el bautismo de Jesús, otros creen que es cuando el soldado traspasó el costado de Cristo Jesús con su lanza y salió agua y sangre. Y todas esas interpretaciones pueden ser correctas, pero estoy muy de acuerdo como lo dice la Nueva Traducción Viviente. De hecho es interesante, la Nueva Traducción Viviente dice: Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Y los teólogos, los estudiosos están de acuerdo en esto y creo que ese es el significado real, pero la pregunta es: ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa que Jesucristo vino mediante agua y sangre, su bautismo y su muerte en la cruz? Significa que si tú y yo vamos a conocer a Cristo Jesús de verdad, debemos entender lo que Cristo Jesús hizo por nosotros desde el bautismo hasta la cruz. ¿Y qué significa eso? Todo el ministerio público de Jesús. Así que sí, Jesucristo en su ministerio público sanó, pero el propósito principal era salvar. De hecho, mis hermanos, ¿saben qué es lo más increíble de todo esto? ¿Alguna vez has pensado lo que sucedió en el bautismo de Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús se hizo bautizar? De hecho, esto es lo más interesante. Para los judíos, en la cultura hebrea, bautizarse significaba literalmente sumergirse en agua porque reconozco que soy impuro. Porque reconozco que estoy manchado de pecado y necesito purificarme. Así que el bautismo era un ritual de purificación que simbolizaba: reconozco mis pecados, mis maldades, y Dios, por favor, límpiame, purifícame. Pero pregunto, ¿Jesucristo necesitaba purificarse? No. De ninguna manera. Jesucristo no necesitaba purificarse. ¿Él necesitaba ser limpio? ¿Él tenía que reconocer sus pecados delante de Dios? Entonces, ¿por qué se bautizó? Jesucristo vino mediante agua, claro, y no solamente mediante agua, sino también mediante sangre. Él no solamente vino y se bautizó, sino que Él murió en la cruz. Quisiera que pensáramos, por ejemplo, en lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Está allí en la Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, amo eso. Los hijos de Dios, tú y yo somos seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo, Jesucristo, también se hizo de carne y sangre.
pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Así que Jesucristo es Dios, se hizo hombre y el Hijo de Dios mediante su cuerpo físico murió en la cruz derramando su sangre para salvarnos. Pero quisiera que fuéramos al punto del que estábamos hablando. ¿Y qué del bautismo? Vayamos al pasaje quizá más interesante que nos habla del bautismo de Jesús, Mateo 3, versículo 13. Lo he traído en la traducción del lenguaje actual. Vamos a ir hasta el versículo 16. Dice: Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Estábamos hablando de eso hace un momento. ¿Por qué Jesús tenía que hacerse bautizar? Si él no tenía pecado, si no tenía mancha, si era puro, santo, perfecto. De hecho, ¿saben qué ocurrió? Versículo 14. Pero Juan no quería hacerlo. Yo entiendo a Juan. Así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Juan el Bautista entendió eso. Juan el Bautista sabía lo que el bautismo significaba. Y cuando Jesucristo viene para que Juan lo bautice, Juan le dice: no, yo no te voy a bautizar, ¿cómo se te ocurre? Al contrario, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Juan el Bautista lo que está diciendo es: yo soy un pecador, igual que todos los demás, pero tú eres diferente. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Bautízame tú a mí. ¿Pero qué le responde Jesús? Versículo 15. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Dice 1 Pedro 3:18: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. ¿Por qué se bautizó? Porque se estaba identificando con nosotros. Porque estaba cumpliendo el propósito para el cual Él vino a este mundo. Porque Jesucristo vino mediante agua y sangre para perdonar nuestros pecados. Porque desde que empezó su ministerio público, Jesús estaba mostrando que Él venía a salvar. Porque aunque Él no necesitaba ser bautizado, aunque Él no necesitaba reconocer sus pecados públicamente, Él lo hizo, ¿saben por qué? Porque Él estaba representándonos a ti y a mí, que somos pecadores. Porque Él estaba cumpliendo un propósito y era salvarnos. Por eso, la enfermedad más grande que tú y yo teníamos y que Cristo nos ha quitado se llama la lepra del pecado. Y yo sí puedo decir que Jesucristo me ha sanado muchas veces físicamente, pero la mayor sanidad es que Cristo vino, se identificó conmigo como un pecador, murió en esa cruz aunque no lo merecía, para salvarme, para transformar, cambiar mi corazón. Y aunque soy imperfecto todavía y soy un pecador, pero soy salvo por la gracia de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo: Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. El Evangelio es para pecadores. El Evangelio es para personas que reconocen su incapacidad. ¿Saben por qué? Porque aún en su humanidad, Jesucristo se identificó con nosotros yendo a ser bautizado y muriendo en esa cruz, aunque Él no cometió pecado. Por eso Jesucristo se juntaba con los pecadores. Hoy los cristianos a veces queremos hacer supuestamente lo contrario, pero de verdad te pregunto: ¿a dónde puedes ir que no haya pecadores? Si estás aquí con nosotros, bienvenido al club de pecadores. La diferencia es que nosotros queremos ser transformados y cambiados por Dios. Y sabemos que Él nos está santificando, pero aún no somos perfectos. Pero la diferencia es que creemos que un día estaremos en su presencia sin mancha, perfectos por lo que Él hizo por nosotros. Dice: para llevarlos a salvo con Dios, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Y como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. De verdad, es un versículo increíble, es un versículo que amo con todo mi corazón, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que tú y yo podemos hablar acerca de Cristo Jesús, que tú y yo tenemos una relación correcta con Dios, no porque seamos los mejores, sino porque somos pecadores por quienes Cristo murió. Por eso desde el bautismo, y es más, yo añadiría, y está bien si queremos pensarlo, desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte en la cruz, se identificó con nosotros porque nosotros no éramos capaces, porque nosotros no podíamos. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para que tú y yo podamos un día estar con nuestro Dios perfectamente en su presencia, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Este es Jesucristo. Vino mediante agua
y sangre. No mediante agua solamente, ahora ese es el punto. Él no solamente se identificó con nosotros en su bautismo, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo podamos tener una relación correcta con Dios. Te pregunto, ¿crees que tienes una relación correcta con Dios? Y quizá alguno me dirá, no lo sé, ¿sabes? Fallo tanto. Alguien me dirá, la verdad, hace tanto que no me congrego, hace tanto que no oro, que no leo la Biblia. No sé si tengo una relación correcta con Dios. Ese es el problema, estás colocando tu confianza en tus obras. Tú y yo solo podemos tener una relación correcta con Dios por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, Alex les está diciendo que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, que no es bueno congregarnos. No, solamente que eso solo lo hacemos en respuesta y gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros. Yo no tengo que hacer nada para estar en una relación correcta con Dios más que creer en lo que Cristo ya hizo por mí. Porque todo lo que luego hago, lo hago con un corazón agradecido por esta obra maravillosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo. Por eso realmente creemos que Él es nuestro Salvador y que estaremos en el cielo, no porque seamos mejores, no porque hayamos hecho nada para ganarnos esto. Es un regalo inmerecido y será inmerecido siempre. Mis hermanos, pero ¿saben qué es lo más interesante? Muchas veces esto que acabo de decir es lo que más les resulta a las personas difícil de aceptar. Y usted me dirá por qué. Por dos razones. Primero, porque nuestro orgullo, pretender que nosotros podemos hacer algo por esto tan grande. Y a veces la religión que nos ha enseñado eso es que tú tienes que hacer tu parte. Dios hizo su parte, tú tienes que hacer la tuya. No, Dios hizo todo. Pero ¿saben también cuál es el punto más importante? Que si esto no es verdad en nuestras vidas, hablaremos y testificaremos de cualquier otra cosa, pero cuando esto es verdad en nuestras vidas, podemos decirle a la gente, lo más grande que ha acontecido es que yo no podía salvarme, pero Cristo es mi Salvador, y la obra de Cristo Jesús en este mundo lo confirma. Pero no solamente ese es el testimonio que tú y yo somos llamados a dar y a creer y a proclamar, sino que ¿saben cuál es el punto? Jamás podremos creerlo de verdad y jamás podremos experimentarlo de verdad en nuestros corazones y proclamarlo con toda nuestra alma si no es confirmada la obra de Cristo en nuestros corazones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay alguien que te lleva a creer esto con todo tu corazón, a descansar en la obra de Dios y alegrarte en esa verdad maravillosa. Porque quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? De hecho, quiero hacer una pregunta que suena un tanto extraña. ¿Qué es lo más fascinante y emocionante e increíble que te ha confirmado el Espíritu Santo? Porque hoy está de moda eso. El Espíritu Santo me dijo algo, me habló. ¿Sí? ¿Alguna vez lo has escuchado? El Espíritu Santo me mostró. El Espíritu Santo me reveló. Yo creo que eso es verdad. Pero pregunto, ¿qué? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo te mostró? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo te reveló? Yo creo que eso es verdad, porque el Espíritu Santo nos confirma, nos revela la obra de Cristo. Porque lo que hace el verdadero Espíritu Santo en nuestros corazones es desear a Cristo, anhelar a Cristo, querer conocer más a Cristo y descansar en Cristo Jesús. Esa es una persona que tiene el Espíritu Santo. De hecho, quiero que veamos esto en la segunda parte del versículo 6 e iremos hasta el versículo 10. Recuerden que voy a omitir la parte que les decía ahora en los versículos 7 y 8. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. ¿Testimonio de qué? Dice la palabra de Dios, porque 3 son los que dan testimonio. Tengan en cuenta eso, eso sí está en el idioma original. 3 son los que dan testimonio. Voy a pasar al versículo 8, segunda parte. El Espíritu, el agua y la sangre. Y dice la palabra de Dios, y estos 3 concuerdan. ¿Qué significa esto? Es increíble. Que el Espíritu Santo hoy nos está dando testimonio de que lo que Cristo hizo por nosotros es verdad. ¿Alguien aquí vio morir a Cristo Jesús? ¿Alguien aquí vio bautizarse a Cristo Jesús? ¿Alguien de aquí vio a Jesús salir del agua y que el Espíritu Santo descendiera sobre él como una paloma? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio en la cruz? Yo no lo he visto. ¿Cómo lo crees? ¿Por qué lo crees? Porque lo leemos en la palabra. Porque lo leemos en la palabra, por supuesto. Porque ahí está el agua y la sangre, el ministerio público de Jesús. Y porque el Espíritu Santo nos dice que eso es verdad. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, a nuestras vidas y nos dice que eso es verdad, lo creemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está de acuerdo con eso.
Ahí es donde vamos. El Espíritu Santo no está trayendo nueva revelación. El Espíritu Santo está confirmando lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. De hecho, dice el versículo 9, una parte muy impactante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Muchas veces la gente dice es que el papel puede con todo. La Biblia solo es un libro más. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso es verdad. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que ese libro es vivo porque nos habla de Jesucristo y nos habla de salvación y vida eterna. Y creemos esa verdad con todo nuestro corazón. ¿Pero qué es lo que debemos creer? Que Él es mi Salvador. Que Él vino a morir por mis pecados. Que yo soy una persona que no merezco nada, pero que por la gracia de Dios y por la obra de Cristo Jesús soy salvo. ¿Cómo puedo entender esto, creerlo y aceptarlo con todo mi corazón? El Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo testificándome acerca de Cristo Jesús. Por eso dice claramente, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, y allí es donde vamos. Y quiero repetir algo que dije en algún momento. Tú puedes creer que Jesús es Dios. Tú puedes creer que Jesús es sanador, pero a menos que creas que Él es tu Salvador, entonces dice la palabra de Dios que a menos que creamos el testimonio que el Espíritu Santo nos da de que Él es nuestro Salvador, entonces el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de su Hijo? Que Él vino a morir por nuestros pecados, que Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero ¿cómo puedo creer eso si no es el Espíritu Santo quien lo coloca en mi corazón? Por eso les hacía la pregunta, ¿qué es lo más increíble y fascinante que te ha confirmado el Espíritu Santo? Que Él es tu Salvador. Que si hoy partimos a la eternidad, que si Cristo regresa hoy, sí, estaremos con Él. Y no deberíamos tener temor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él está de nuestro lado. Porque Él nos ha puesto en la relación correcta con Dios. ¿Cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes afirmar eso y sentir esa paz en tu corazón? El Espíritu Santo lo coloca allí. Dice la palabra de Dios que el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero pregunto, ¿de dónde debería venir ese amor, esa paz, esa paciencia? El Espíritu Santo, que nos dice que todos tus problemas se van a acabar. Eso es una mentira. El Espíritu Santo no dice eso. Que tú tienes salvación y vida eterna por la gracia de Dios. De hecho, ¿saben qué dijo Jesús? Juan 13, 16, 13, traducción Dios habla hoy, veremos también el versículo 14. Juan 16, 13 y 14 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Y dice el versículo 14, Él mostrará mi gloria. ¿Saben qué es el Espíritu Santo? Es el Dios mismo mostrándonos la gloria de Cristo. Dice, Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Saben qué es lo más increíble? Es esto. El Espíritu Santo nos muestra la gloria de Dios, nos muestra la gloria de Cristo, toma la verdad de Cristo y nos la da a conocer. Nos la da a conocer. De hecho, allí mismo, en ese mismo capítulo, solo devolvámonos a los versículos 8 al 11, como lo dice la traducción del lenguaje actual. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. ¿Saben cuál es el peor pecado? No creer en Jesús. No creer en Jesús. Y dice, también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. ¿Por qué murió entonces? Por mí, que soy pecador. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Como lo dijo un día Pablo. Ahora, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Ahora, ¿quién nos puede condenar? Ni siquiera el mismo diablo, porque Cristo ya venció. A veces lo que más nos condena y nos acusa es nuestra conciencia. ¿Por qué no correr a Cristo Jesús? Y decirle, purifícame, santifícame, perfeccióname. Pero ¿saben una cosa? Si Dios nos hiciera tan santos, puros y perfectos, que sintiéramos que ya no tenemos pecado, nos volveríamos orgullosos y creeríamos que la salvación está en nuestras manos. Que solamente seremos santos, puros y perfectos cuando estemos en la gloria. Pero Jesucristo les dijo, ya no me van a ver más. Entonces, ¿cómo van a creer esto? ¿Cómo vamos a creer tú y yo si no hemos visto a Cristo Jesús? Pero Él iba a enviar a su Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu de Dios es una persona que puede decir con Pablo,
En Romanos 8:16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Amén. Esa es una persona que tiene el Espíritu Santo, que puede decir, yo soy hijo de Dios, no como dicen muchos, porque todos somos hijos de Dios, sino una persona que puede decir, yo soy hijo de Dios, porque aunque no lo merezco, Jesucristo ha muerto por mis pecados, me ha limpiado, me ha perfeccionado, soy un hijo de Dios, aunque no lo merezco, pero soy un hijo de Dios a pesar de mis imperfecciones, porque el único perfecto murió por mí para llevarme a salvo a la eternidad. De hecho, ¿saben cuál es la parte más impactante de todo esto? El apóstol Pablo dijo que los que no son espirituales no pueden entender esto. Primera a los Corintios 2:14, nueva traducción viviente. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, ¿qué significa esto? De hecho, en el idioma original dice, o los que no tienen el Espíritu, o los que no han nacido de parte del Espíritu. No pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Cuáles verdades? Las verdades de Jesucristo. La obra de Cristo Jesús. Devolvámonos al versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú solo quieres que te hablen de Cristo. Tú solo lo quieres conocer a Él. Tú te quieres enamorar más de Él. De hecho, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando tú fallas, te dueles, es porque lo ofendiste a Él. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, puede ser que hasta busquemos religión, pero para que nos hablen de todo, menos de nuestro Salvador. Pablo les está diciendo a los corintios, miren, cuando yo estuve con ustedes, yo me propuse de que yo no les iba a hablar de nada más, y no les iba a compartir de nada ni de nadie más, sino de Jesucristo, el que fue su crucificado, el que murió por nuestros pecados, porque eso es lo más grande. Siempre lo coloco de esta manera. Cuando de verdad tú te enamoras de alguien y amas a esa persona, ¿acaso no quieres que te hablen todo el tiempo de esa persona? ¿No quieres compartir todo el tiempo con esa persona? Y siempre lo he dicho, hasta lo ves en la sopa. Si tú te enamoras de Cristo y entiendes esto y el Espíritu Santo te cautiva, ¿a quién quieres ver? ¿De quién quieres que te hable? ¿De que te hablen? ¿Con quién quieres compartir? ¿A quién quieres conocer? A Jesús, el que murió por ti en la cruz. Por eso, mis hermanos, tengo que decirles, aquí solo podemos hablar de Jesucristo. Pero si el Espíritu está en tu corazón, tú quieres que te hablen de Él. Tú lo quieres conocer a Él. Y lo que decíamos, no para ser salvos, sino porque Él ya nos ha salvado y queremos conocer más esta salvación tan grande. Si Jesucristo es Dios, y de verdad lo es, ¿por qué nos tendríamos que cansar de Él? ¿Por qué que Él no sea el centro de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro amor, de nuestro corazón, de nuestra predicación? Es a Él al que necesitamos. Yo lo necesito todos los días de mi vida. No sé tú, pero yo lo necesito a Él todos los días de mi vida. Pero solamente el testimonio de la palabra de Dios y solamente el Espíritu Santo nos puede llevar a aceptar la obra de Cristo, aceptar que Él es suficiente para nuestras vidas. Porque veremos esto en los versículos que nos hacen falta, 11 y 12. Y es que el verdadero testimonio es aceptar la obra de Cristo para salvación. Dice el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué? Llamo eso, vida eterna. En el idioma original, esto está en tiempo pasado. Dios nos ha dado. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos vida eterna. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, ya tienes vida eterna. Dice, Él nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Y es simple, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mis hermanos, para ilustrar esto de una manera que me parece más clara, compartí esta semana con mis hermanos, esta ilustración creo que es perfecta. ¿Qué significa esto? Tú me dirás, yo tengo vida eterna, ¿de verdad ya la tengo? ¿Cómo lo sé? Es como un niño. Imaginémonos un niño que es hijo de padres muy adinerados y ocurre un accidente y queda huérfano. ¿Saben una cosa? Todo, absolutamente todo de los padres, ¿a quién le va a quedar? A ese hijo, pero es menor de edad, está pequeño. Él ya es rico, él ya es el heredero, él ya tiene todas las posesiones, pero en un sentido no las tiene. ¿Por qué? Porque necesita crecer, llegar a su mayoría de edad, necesita poder ser responsable para tomar la responsabilidad de esos bienes. Así que mientras ese hijo llega a esa mayoría de edad y a ser responsable,
Todo está congelado, esperando que Él pueda tomar posesión de ello. Pero ¿alguien puede decirle que eso no es de Él? Es de Él. Eso es la verdad de nosotros. Ya tenemos vida eterna. Solo que estamos esperando a que llegue ese momento donde se nos declare perfectos y se nos dé un cuerpo de gloria para poder disfrutar de esa eternidad completamente. Pero tú tienes vida eterna si tienes a Cristo Jesús. Eso es lo más grande que Dios nos ha podido dar. Porque pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo que más produce alegría, paz, gozo en tu corazón? Que Dios te dé cosas en esta vida. ¿Qué te puede dar que te dure para siempre? La salvación, la vida eterna. Porque, mis hermanos, ¿qué experimentas cada vez que recuerdas que eres salvo? Seguramente salvo por la gracia de Dios y que vivirás en la gloria para siempre con Cristo, por lo que Él hizo por ti. ¿Experimentas gozo, alegría, paz? ¿Das gracias a Dios por esto? Porque este punto para mí es muy importante y quisiera detenerme allí un instante. Yo podría aceptar la salvación intelectualmente. Yo podría decir, yo sé que Jesucristo es Dios. Yo podría decir, yo sé que Jesucristo es Salvador. Yo podría decir, yo sé que si hoy muero, estaré con Él porque Él murió por mí. Y yo podría aceptar eso intelectualmente. Pero pregunto, ¿llega esa verdad hasta tu corazón? ¿Qué sientes cuando recuerdas esto? Porque yo pregunto, si esto no trae gozo y paz a tu corazón, ¿qué puede traerlo? ¿Qué te puede dar Dios que te llene de gozo y alegría? Cuando te dicen que eres salvo por la gracia de Dios, experimentas gozo y paz en tu corazón y eso te alegra. Y tú dices, gracias Dios por darme esto. Aunque no me des la sanidad, aunque no me soluciones el problema, esto es lo más grande que me has dado. Porque, insisto, ¿qué puede traer más gozo a nuestras vidas? El salmista dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. No hay un gozo más grande que este. No hay una alegría más grande que esta. De hecho, ¿saben qué dijo Jesús en la última cena? Cuando les contó a sus discípulos por fin lo que iba a hacer, que iba a morir por ellos. Juan 15:11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Mis hermanos, ¿qué les podría yo decir acá? ¿Qué les podría prometer? Que dé más gozo y alegría a nuestras almas, que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. De hecho, pasando al siguiente capítulo, en Juan 16:33, Jesucristo dijo esto: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Y cómo venció Jesús al mundo? En esa cruz. ¿Saben qué es lo que significa? Jesucristo no nos miente. En este mundo tú y yo viviremos dificultades, pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, en tu corazón, ¿sabes qué es lo que alegra tu vida? ¿Sabes qué es lo que alegra tu día aún en el peor momento de tu vida? Que eres salvo por la gracia de Dios. Que Jesucristo murió por ti para llevarte a la eternidad y que aunque esto que tengo me quitara esta vida, no me puede quitar la vida eterna. Que aunque me quitaran las posesiones y aún a las personas que hay a mi lado, nadie me puede arrebatar de los brazos de mi Cristo amado, porque Él es mi Señor, mi Salvador. Amén. Por eso quiero volver a ese pasaje del bautismo, porque creo que el agua y la sangre nos habla del bautismo. Porque quiero volver a ese pasaje, porque cuando Jesús salió del agua y el Espíritu vino sobre Jesús, en el versículo 17 del capítulo 3 dice de Mateo, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Saben cuál es la realidad? En la obra de Cristo, desde su bautismo hasta la cruz, el Padre se alegraba, el Padre se gozaba, se deleitaba en el Hijo. ¿Cómo no nos vamos a deleitar nosotros? Si Dios mismo se gozó en esa obra, ¿cómo no nos vamos a gozar tú y yo si es que tenemos el Espíritu de Dios? Por eso estoy seguro de algo. Jesucristo es lo que trae paz, gozo y alegría a nuestros corazones y el Espíritu Santo nos lo confirma. Por eso es el Espíritu el que nos lleva a creer esta verdad maravillosa. Hebreos 12:2 dice esto, traducción del lenguaje actual. Pongamos nuestra atención en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús. En la Reina Valera dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué el gozo y la alegría y la paz vendrán a nuestros corazones cuando nos centramos en Jesús? ¿Qué tuvo Jesús en esta tierra? ¿Sí?
De hecho, hasta podríamos decir desde el pesebre. El Rey de la Gloria naciendo en un pesebre. ¿Quién quisiera nacer en un pesebre? Desde que nació hasta que fue a esa cruz. Pero ¿saben cuál era el gozo de Jesús? La gloria. Porque Él se despojó de su gloria, pero sabía que retornaría a la gloria. ¿Cuál debe ser nuestro gozo? La gloria. Que un día estaremos donde Él está hoy esperándonos, en la gloria eterna. Por eso quiero concluir con este versículo, y es hermoso. Ojalá nos aprendiéramos este versículo de memoria. El apóstol Pablo, entendiendo esto, dice en Romanos 8:18, traducción en lenguaje actual: estoy seguro, y qué bueno que Dios en esta mañana trajera, o en este mediodía ya trajera esta seguridad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Es mi oración. ¿Saben por qué? Porque si la palabra de Dios nos está diciendo todo esto, no es porque quizá alguien piense, ay, si yo no tengo esto, no soy salvo. Al contrario, es quizá porque necesitas recordar que esta es la salvación más grande. El apóstol Pablo dice: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Mis hermanos, si nosotros miramos la vida de Pablo, diríamos: ¿quién sufrió más que el apóstol Pablo? Yo no he sufrido como sufrió el apóstol Pablo: cárceles, azotes, naufragios, hambre. Él lo dice, él lo cuenta, ¿sí? ¿Alguien aquí le ha tocado sufrir lo que sufrió el apóstol Pablo? A mí lo más que me ha tocado sufrir con referente a Cristo Jesús es que en el colegio me hacían bullying por ser cristiano. Pero a Pablo no le hacían bullying, le tiraban piedra. Lo metían a la cárcel. Y él dice: los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Pero no son nada, ¿por qué? Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Amén. Eso es lo que trae gozo y alegría a nuestros corazones, aún en nuestros peores momentos. Pero mis hermanos, este es el único y verdadero testimonio que nosotros deberíamos creer, conocer, proclamar a voz en cuello. ¿Qué necesita la gente de afuera? Escuchar que necesitan ser salvos y que en Jesucristo hay salvación. Pero quiero que les diga una cosa: tú y yo también lo necesitamos constantemente. ¿Saben por qué? Porque quiero concluir con una ilustración, y no sé si alguien ya la haya escuchado, pero me parece muy bonita y quiero compartirla. Es la primera vez que la comparto con ustedes. Y con esta ilustración quiero terminar. Es una analogía, no es verdad, es solamente una anécdota, pero creo que ilustra lo que este mensaje nos ha querido enseñar. Y esta anécdota cuenta de que había un hombre muy rico, muchísimo, demasiado rico, y amaba el arte, amaba los cuadros famosos. ¿Saben ustedes que esos cuadros famosos valen millones y millones de dólares? Y este hombre dice que era tan rico, tenía tanto dinero, que tenía en su palacio, que era una casa inmensa, una galería de arte, los mejores cuadros del mundo. Él los tenía. Y tenía un único hijo. Y por esa época hubo una guerra, y ese único hijo de este hombre tuvo que ir a la guerra. Y resulta que en esa guerra murió. Pero curiosamente, la noche justo antes de morir en combate, un compañero de ese joven le gustaba dibujar. Tuvieron un tiempo de esparcimiento y en un papel y con un carbón hizo un boceto de ese hijo, de ese joven. Y no era muy perfecto, pero se parecía al joven. Y cuando este joven que hizo el boceto volvió, porque él sí pudo sobrevivir, se entrevistó con el padre de este muchacho y le entregó esa imagen, ese dibujo del hijo, y le dijo: esto fue justo la noche antes de que tu hijo muriera. Es la última imagen que hay de tu hijo. Y ese hombre amó tanto esa imagen, es decir, porque era lo que le recordaba. Era la última imagen del hijo. Sí, dice que la mandó enmarcar y la colocó en su galería. Finalmente este hombre murió sin herederos, así que en el testamento dijo que se debían subastar todas las obras de arte. Y dicen que en el momento de la subasta vinieron personas de todo el mundo porque querían comprar esas obras de arte. Pero la anécdota cuenta de que lo primero que subastaron fue el cuadro del hijo. Y pusieron el cuadro en primer lugar. Vamos a subastar el cuadro del hijo. Digo, nadie sabía ni de qué se trataba eso. ¿Para qué quiero yo ese cuadro? Nadie quería dar ni un centavo por él. Y cuenta la anécdota que allí estaba el mayordomo. El mayordomo sabía la historia, así que sabía el valor, digamos lo sentimental, como dicen muchos, del cuadro del hijo. Así que tenía solo unos cuantos billetes en su bolsillo y ofreció esos billetes por el cuadro del hijo. Digo, pues si no hago esto, entonces no van a vender los otros cuadros. Primero hay que vender este cuadro. Y nadie más quiso dar más que lo que este mayordomo dio por ese cuadro. Cuando se cerró la subasta, porque en ese momento se cerró, todos quedaron asustados. ¿Qué pasó? Estamos esperando los demás cuadros.
El que estaba haciendo la subasta dijo, se cierra la subasta porque en el testamento decía que el que compre el cuadro del Hijo se lleva todo. Ahora, esa es la verdad, cuando tú tienes a Cristo lo tienes todo. Es así de simple. ¿Y cuánto costó? A este hombre le costó unos cuantos billetes, a nosotros no nos costó nada. Solo creer en Él, solo descansar en Él. Tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo. Lo tienes todo. Eternidad, gloria. Puede ser que en esta vida tengamos sufrimientos, pero nos espera la eternidad. Este es el verdadero testimonio. Y solamente el Espíritu Santo puede traer convicción a tu corazón de esta verdad. Por eso yo quisiera que oráramos y digámosle, Señor, que podamos entender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y que esto sea lo que llene de gozo, de alegría, de paz nuestros corazones. Amén. Oramos a Dios por esto. Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos en esta hora por esta tu palabra. Gracias por recordarnos que aunque no somos nada, aunque no somos nadie, aunque no merecíamos más que tu juicio, tu ira santa, porque éramos pecadores, aún lo somos, pero tú ahora nos miras con ojos de amor, de misericordia, y nos llamas tus hijos amados solamente por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en esta tierra por nosotros. Padre, te pedimos que esta verdad sea la que inunde todos los días nuestros corazones. Padre, por favor, que a través de tu Espíritu nos lleves a entender que lo que más necesitamos todos los días es seguir mirando a Cristo Jesús, que jamás nos cansemos de Él, que lo amemos más, que nos enamoremos más de Él. Que este sea el testimonio que venga a nuestros corazones, que esta sea la verdad que nos recuerdes todos los días y en ella encontremos paz, gozo y alegría. Que si nos permite seguirnos congregándonos en este lugar, que Cristo sea el centro de nuestra predicación, pero no solamente el centro de nuestros sermones, sino el centro de nuestras vidas. Que aún en nuestros problemas, tristezas y angustias, Cristo sea todo en nosotros, porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna sin merecerlo, solo por tu gracia. Gracias, Padre, por esta verdad, y confirma esta verdad en nuestros corazones, que cada que vayamos a tu palabra podamos ver a Cristo Jesús y que tu Espíritu lo confirme y nos llene de gozo y alegría por toda la eternidad. Padre, esto solamente puede ser posible si tú nos das esta gracia. Te necesitamos, te anhelamos, te deseamos. En Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos que están conectados vía internet. Gracias por los que han venido en esta mañana, aún por aquellos que no han podido estar con nosotros. Y por favor, Dios, que este gozo y esta paz de Cristo inunden nuestros corazones hoy y siempre, hasta el final, por toda la eternidad. Te lo pedimos. Amén y amén.